Bienvenidos una semana más a la meditación y estudio de la palabra de Dios. Hoy es el domingo de Pentecostés, día en que el Espíritu Santo se derramó en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos. Y la revista Actualidad Litúrgica nos dice que los diversos autores del Nuevo Testamento afirman que después de la muerte de Jesús, sus seguidores se volvieron a reunir bajo el impulso y la experiencia del encuentro con el resucitado, quien les dio la fuerza del Espíritu para continuar su obra de proclamar y testimoniar sobre el reino. Todos están de acuerdo en que la Iglesia se inició no por iniciativa humana, sino que la presencia y el poder de Dios, el resucitado, el Espíritu Santo, están en el origen de la comunidad cristiana. Bienvenidos. Y la primera lectura de hoy se toma del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? La revista Biblia y Vida Litúrgica, editada por el Colegio Bíblico Apostólico con sede en Yucatán, nos dice que la descripción de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba a los 50 días de la Pascua, fiesta de la cosecha y de renovación de la alianza, una de las 3 fiestas nacionales impuestas por la ley, como podemos ver en Éxodo 23, capítulo 16. Recuerda poner pausa e ir a visitar el pasaje bíblico indicado. No es pura coincidencia la venida del Espíritu de este día precisamente, con una terminología y detalles que recuerdan la teofanía del Sinaí, como podemos ver en Éxodo 19, nos describe Lucas la inauguración de una alianza nueva y la promulgación de la ley del Espíritu. Se ha cumplido lo que anunciaron los profetas, como podemos ver en Joel capítulo 3, versículo 1 al 2, y la promesa que hizo Jesús de enviar el Espíritu, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16. Signos externos de esta presencia son las lenguas de fuego, como podemos ver en Hechos 2, versículo 3, y el don de lenguas. La variada multitud de los oyentes apunta al carácter universal y misionero de la Iglesia naciente y de la alianza del Espíritu. Y la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 al 7 y 12 al 13, nos dice que hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. En este pasaje de su primera carta a los Corintios, trata Pablo de esclarecer una situación especial creada en esta comunidad por la tendencia a un cierto sincretismo mistérico pagano, alentado por la presencia de los carismáticos. Afirma Pablo que los carismas auténticos son un signo de la presencia del Espíritu. Hay diversidad de carismas o dones, de servicios y de funciones, pero todos adquieren unidad tanto en su origen, el Espíritu de Dios, como en su finalidad, que es el bien común mediante la edificación de la comunidad. Basándose en el símil del cuerpo humano, explica Pablo que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y el salmo que escuchamos el día de hoy, en el salmo responsorial, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Del salmo 103. La Biblia Católica para Jóvenes nos dice: ¿cuántas son tus obras, Señor? Este salmo alaba a Dios por la creación. Solo las personas podemos entonar alabanzas a Dios, quien nos hizo sus colaboradores mediante el trabajo. Y solo nosotros podemos exclamar ante el mal que causamos: que se acabe el pecado, Señor. La espiritualidad nativoamericana vincula íntimamente a las personas con la naturaleza, y los ancianos desean que los niños la amen y transmitan ese afecto a sus hijos. Este poema anónimo de la tradición Mohawk concuerda con el Salmo 104. Oh gran Espíritu, creador de todas las cosas, seres humanos, árboles, hierba y moras, ayúdanos, sé bueno con nosotros, permítenos ser felices en la tierra, permítenos dirigir a nuestros niños hacia una buena y larga vida, a nuestro pueblo dale una mente buena para amarse unos a otros. Oh gran Espíritu, sé bueno con nosotros, permite a tu pueblo ver árboles verdes, hierba verde, flores y moras la próxima primavera, así te encontraremos de nuevo. Oh gran Espíritu, escucha nuestra plegaria. Y el Salterio de Monseñor Straubinger nos dice que este salmo empieza y termina con las mismas palabras que el anterior. Forma con él como un díptico, así como el Salmo 102 empieza y termina bendiciendo a Dios por las maravillas de su misericordia, así lo hace también el presente con respecto a las maravillas de la naturaleza y como una estupenda oda a la mano creadora y conservadora de Dios, que deberíamos llevar siempre con nosotros, como el Benedicite de Daniel capítulo 3, para alabar la providencia del Creador y pedirle que nos enseñe a admirar su obra. Y esta es una profunda enseñanza. Lo propio de toda criatura es el no ser por sí misma, como nos lo dice
Si tú escondes el rostro, desfallecen. Si retiras tú su aliento, expiran y vuelven a su polvo. Apenas el Creador dejase de sostener lo que creó, automáticamente volveríamos a la nada. La liturgia en el Veni Creator adapta al Espíritu Santo el versículo 30, trasladándolo de la vida física a la vida sobrenatural de las almas. Como a Él se atribuye el principio de la vida en los seres vivientes, se le atribuye a sí mismo el principio de la vida sobrenatural. Cuando Él es enviado y entra en un alma, se verifica la nueva creación sobrenatural y se renueva la faz de la tierra. Y respecto al Evangelio del día de hoy, tomado del libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La revista Biblia y Vida Litúrgica nos dice que Juan en su capítulo 20, en este pasaje, nos relata una de las apariciones de Jesús a sus discípulos que sitúa el mismo día de la resurrección. Los dones pascuales del Señor resucitado son gozo y paz. La misión que Jesús recibió del Padre es transmitida a los apóstoles y en ellos a la Iglesia. El don del Espíritu Santo que les transmite con un soplo que evoca el gesto creador de Génesis capítulo 2, versículo 7. Este don del Espíritu está en relación con el poder de perdonar los pecados. La institución del sacramento de la penitencia aparece así como el fruto del triunfo del resucitado sobre el mal y el pecado. Los dones, la iniciativa y el amor de Dios nos marcan la norma moral a nuestra vida. Nuestra comunión en la vida de Dios por la comunicación del Espíritu de su Hijo en los sacramentos ha de ser lo que dé la tónica de nuestra vida moral. Ya no actuaremos impulsados por el temor al castigo o por un mandamiento frío, impersonal y desde fuera de nosotros. Si vivimos del Espíritu, tenemos que caminar y actuar según el Espíritu, como nos lo dijo San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Seamos testigos de la moral del amor, de la alegría de vivir bajo la ley de Cristo, la ley de libertad, la ley del espíritu de unión y fraternidad humana y cristiana. Y la revista Actualidad Litúrgica cierra la reflexión de hoy diciéndonos que desde el cielo el resucitado nos envía el Espíritu Santo. La Iglesia naciente estaba en oración con la Santísima Virgen María cuando recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y a partir de ese momento los discípulos de Jesús salieron con valor para anunciar a su Señor muerto y resucitado, porque recibieron la fuerza que viene de lo alto. Hoy también Cristo nos comunica su Espíritu Santo que nos santifica por medio de los sacramentos de la Iglesia, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo instruye a su Iglesia y le recuerda las enseñanzas y los mandatos de Jesús y la ayuda a orar con el corazón. Oremos juntos con la Santísima Virgen María por un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Y para cerrar las reflexiones de este hermoso día de hoy, te quiero compartir lo que nos dice la segunda lectura del oficio de lectura del 3 de junio, tomada del libro de San Basilio Magno, obispo, sobre el Espíritu Santo, y nos habla sobre la acción del Espíritu Santo. Dice así: quien, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu, no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina, ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que procede del Padre, Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu Santo, son sus apelativos propios y peculiares. Hacia Él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación. Hacia Él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa, y su soplo es para ellos a manera de riego que los ayuda en la consecución de su fin propio y natural. Fuente de santificación, luz de nuestra inteligencia, Él es quien da de sí mismo una especie de claridad a nuestra razón natural para que conozca la verdad. Inaccesible por su naturaleza, se hace accesible por su bondad. Todo lo llena con su poder, pero se comunica solamente a los que son dignos de ello, y no a todos en la misma medida, sino que distribuye sus dones a proporción de la fe de cada uno, simple en su naturaleza, diverso en su virtualidad. Está presente todo Él en cada uno, sin dejar de estar todo Él en todas partes. De tal manera se divide, que en nada queda disminuido. Todos participan de Él, aunque Él permanece intacto, a la manera del rayo del sol, del que cada uno se beneficia como si fuera para Él solo, y con todo ilumina la tierra y el mar y se mezcla con el aire. Así también el Espíritu Santo está presente en cada uno de los que son capaces de recibirlo.
como si estuviera en Él solo, infundiendo a todos la totalidad de la gracia que necesitan. Gozan de su posesión todos. Ahí procede el conocimiento de las cosas futuras, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las cosas ocultas, la distribución de dones, el trato celestial, la unión con los coros angélicos. De ahí deriva el gozo que no termina, la perseverancia en Dios, la semejanza con Dios y lo más sublime que imaginarse pueda, nuestra propia deificación. Y para terminar, el responsorio nos dice que no se turbe vuestro corazón. Voy al Padre y cuando me haya ido de vuestro lado os enviaré el Espíritu de verdad y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Y es así como hemos concluido un estudio semanal más de la palabra de Dios. Como te decía, no basta con el conocimiento no implica virtud. Para crecer en la virtud necesitas seguir alimentando esta semillita, cuidándola, arropándola para que el día en que menos lo pienses dé muchísimo fruto en tu vida. Gracias por acompañarme y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Gracias.